En la conversación de hoy tengo el inmenso placer, fortuna y me siento honrado de contar con la presencia, en mi opinión, del más grande indólogo en el mundo de habla hispana, y no es otro que Óscar Pujol. Óscar Pujol, que se encuentra en la India, donde es el director del Instituto Cervantes, es doctor en sánscrito por la Benares Hindu University y es uno de los grandes expertos en el mundo del pensamiento indio. Vamos a tener la fortuna de explorar con él diversos aspectos del pensamiento indio que de alguna manera nos pueden acercar a lo que Plotino decía, por ejemplo, ¿cómo se debería ver la vida y la belleza que ofrece? Entra en tu interior y mira. Hay una cita, hay un verso en la Bhagavad Gita que, por cierto, ha salido recientemente en España, de Óscar Pujol, que entre sus múltiples libros nos encontramos con los Yoga Sutras de Patanjali, un estudio sobre Patanjali, la ilusión fecunda, por otro lado, que trata del Vedanta de Shankaracharya, Advaita Vedanta, y esta antología maravillosa de la sabiduría del bosque que trata sobre las Upanishads. Como preámbulo, como preludio, me gustaría mencionar lo que la Gita dice en uno de sus versos. Lo que es día para los ignorantes apegados a los objetos de los sentidos es noche para el sabio. Y lo que es día para el sabio es noche para el ignorante. Iremos desgranando, más bien el profesor Pujol irá, espero, desgranando todos estos aspectos que los vamos a ir relacionando con esos textos maravillosos que aportan tanta sabiduría y que provienen de la India, a la que han mirado, a la India ha mirado a su grandeza filosófica, a su pensamiento, muchos occidentales como Schopenhauer, Hegel, Schiller, Oppenheimer, Emerson, Thoreau, etcétera, que han bebido de estas fuentes de este conocimiento. Y por último, me gustaría citar a nuestro gran filósofo español, Emilio Lledó, que dice: no se lee filosofía para que uno confirme sus ideas, sino para ser capaz de pensar de otro modo, de pensar mejor, de alzarse por encima de sí mismo y ver con la ayuda de los grandes filósofos más lejos. Por lo tanto, hay aquí una hermosa y maravillosa posibilidad con tan gran filósofo e indólogo que Óscar Pujol nos va a ayudar a explorar el pensamiento de la maravilla de la India. Óscar, muy agradecido por tu presencia en este espacio y intentar beber de las fuentes del conocimiento, ya que te encuentras en la propia India, la madre India, que a tantos y tantos nos fascina. Mi primera pregunta sería: ¿cómo has iniciado tu vida en relación con la India? ¿Cuál fue la llamada para que tú fueses a la India, donde ya vives a lo largo de unos cuantos años, quizá 20 o 30 años en la India? ¿Y qué es lo que te ha llevado a penetrar, a indagar, a descubrir, a explorar la idea del pensamiento indio? Hola, Madana, un gran placer estar aquí contigo, aunque sea en formato virtual, y poder dedicar un rato a estas conversaciones tan interesantes que publicas regularmente en YouTube. Bueno, decirte que en mi caso es curioso porque yo nunca me sentí especialmente atraído por la India. Recuerdo que cuando era adolescente era un gran admirador de la literatura europea. Autores como Joyce, Nietzsche, Kafka eran mis grandes héroes, ¿no? Y me gustaba mucho el pensamiento europeo. Y fue realmente una casualidad que me llevó a India, o más bien
fue un motivo romántico que me llevó a India. Porque conocí a una chica que iba a viajar a India y yo me apunté a viajar con ella y así descubrí la India, a través precisamente de la mujer, a través de una Beatriz, en sentido que me llevó de la mano hasta la India y que realmente fue el puente, ¿no?, que me hizo descubrir este país tan increíble, ¿no? Yo tenía 19 años en la época, esa mujer es todavía mi esposa y pues empezó de una manera, como digo, sin realmente sentir una fascinación especial por este país. Ahora, confieso que desde el primer minuto que llegué, y por todo lo que vi, incluso en el viaje del aeropuerto al hotel, ya empecé a sentirme fascinado, ¿no? Y con el paso estuvimos bastante tiempo y con el paso de los meses, pues cada vez realmente me tocó muy profundamente todo lo que veía. Me fascinaba la devoción de la gente por lo sagrado, ¿no? Y cómo lo sagrado además podía ser cualquier cosa, desde un billete de banco hasta un árbol o una vaca o una rata también, ¿no? O sea, esa capacidad de sacralizar toda la realidad me impresionó mucho, ¿no? Pero mi fascinación por la India en ese primer viaje culminó en Pushkar, cuando leí un verso de la Bhagavad Gita que cambió toda mi vida, ¿no? Y que me inspiró para estudiar sánscrito, porque ese verso me habló directamente al corazón y dije, bueno, a partir de aquí me gustaría mucho poder leer este libro en su lengua original, y eso es lo que hice. Desde al volver a España empecé a estudiar sánscrito y luego con los años lo que empezó como casi un juego y una afición se convirtió en la empresa principal de mi vida. Esa es un poco mi historia, ¿no? Es una historia altamente interesante, no puede ser de otra manera. Indagando un poco en la India antigua, la India milenaria, nos encontramos en principio con el Valle del Indo, donde se supone que ahí empezó todo. Obviamente hay debates, hay discusiones con respecto a si ese sello que aparece como sentado en una postura de yoga ahí es el inicio del yoga, pero no obstante sabemos que hay discusiones y más bien esa idea es un tanto desechada, ¿verdad? Sí, sí. Pero aparte de estos, digamos, supuestos orígenes, nos encontramos más adelante con algo fascinante que es la cumbre del pensamiento indio, de la filosofía, un tanto asistemática todavía, y vienen a ser las Upanishads. Tengo curiosidad por saber tu opinión. Y es algo también que me genera enorme curiosidad el saber cómo una tradición oral que se va transmitiendo supuestamente de maestros a discípulos aparece posteriormente elaborado en la escritura. Pero ¿hasta qué punto es fehaciente lo que aquí se escribe con respecto a un conocimiento que se traslada de maestro a discípulo de forma oral? Bueno, a ver, la pregunta es muy larga, ya no recuerdo ahora, hay muchos ángulos a esta pregunta, ¿no? Pero empezando, porque me has preguntado por los Upanishads primero, ¿no? Que pensaba, y luego por la tradición oral, ¿no? Empecemos por el final. La tradición oral sigue viva en la India, y una cosa que te sorprende mucho, por lo menos yo fui a estudiar sánscrito Benares en el 86, ¿no? O sea, hace algunos cuantos años. Era una India diferente de la de ahora, sin duda alguna, ¿no? ¿Sí? Era una India... pero a mí me sorprendió en ese momento la importancia todavía de la oralidad, ¿no? Yo me acuerdo que mi maestro, ¿no?, me decía, aconsejaba que no tomase notas, porque cuando tomas notas te distraes, ya no escuchas la palabra del maestro, estás más ocupado en escribir que en escuchar, ¿no? Y Tan eso me hacía... distinto, tan ¿eh? distinto al mundo académico Exactamente. occidental, Porque el sí. momento que tomas notas, pues ya dejas de escuchar, ¿no? Yo no digo que no se puedan tomar notas, obviamente, en un contexto moderno de educación, ¿no? Pero me sorprendió mucho eso, la idea que tenían de la internalización del conocimiento. Nosotros los occidentales leemos mucho y olvidamos todo lo que leemos, ¿no? Leemos
leemos con un gran apetito de lectura y me di cuenta de que leía demasiado, ¿no? Y tenía que leer menos y interiorizar más lo que leía. Y eso es lo propio de la tradición oral, ¿no? En la que tú, siempre cuento una anécdota, que era creo que era el primero o el segundo año que estaba en la universidad. Yo estaba haciendo sánscrito en la Universidad Hindú de Benarés, ¿no? Y mis compañeros me decían en hindi, ¿no? ¿Tú ya has leído este libro? Y yo decía, sí, lo he leído. Y este otro decía, sí, lo he leído también. Y este otro también lo he leído, ¿no? Y entonces se quedaban parados y me decían, no, tú debes ser un genio, debes ser un superdotado, ¿no? Digo, ¿por qué decís eso, no? Y porque cuando ellos decían leer, lo que querían indicar era memorizar. El verbo en hindi es parna, que se utiliza, ¿no? Y entonces, claro, hablábamos de cosas diferentes, ¿no? Entonces me decían, sería porque se utilizaban unos libros muy breves que están hechos para ser memorizados. Hay una serie de literatura hecha para memorizar en la India, que es muy importante, los Yoga Sutras, ese tipo de literatura, por ejemplo, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Entonces, claro, quedaban muy sorprendidos, ¿no? Entonces aclaramos el entuerto de que realmente yo no los había memorizado, ¿no? Sino que simplemente los había leído en el sentido occidental y no. Entonces ellos me contaban cómo ellos memorizaban, cómo cuando venían desde sus casas a la universidad, y venían andando muchos de ellos, todo el trayecto iban memorizando los textos, ¿no? Porque memorizar el texto, yo he aprendido a hacer, es muy importante, porque cuando tienes el texto dentro, lo ves de otra manera, meditas en él de otra manera y lo entiendes de otra manera. Pero bueno, sigo insistiendo pues que la tradición oral sigue siendo muy importante en la India, pero es evidente que en la historia de la literatura india, por ejemplo, las Upanishads fueron transmitidas oralmente. El Rig Veda, los Vedas fueron transmitidos oralmente y se siguen transmitiendo oralmente. Sin embargo, el Mahabharata, ya no podríamos entender el Mahabharata sin una tradición escrita. El Mahabharata nace en una tradición oral, pero luego se pone por escrito y se va ampliando, 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 y es un texto que realmente ha nacido también dentro de su traducción de manuscritos, ¿no? Aunque se recita, evidentemente se sigue recitando, ¿no? Esto en cuanto a la tradición oral. La importancia de la palabra en la India es enorme, y la palabra es sonido. Solo secundariamente está escrita. Y los indios consideran que la palabra escrita ya no es tan verdad como la palabra hablada. Le falta algo, ¿no? Le falta realmente una dimensión, porque ya es una forma secundaria de representar el lenguaje, porque el lenguaje es vibración y el lenguaje es sonido. Por lo tanto, la importancia de la tradición oral, yo creo que en los ambientes más tradicionales sigue siendo primordial, ¿no? Me has preguntado por las Upanishads. Las Upanishads realmente representan un momento de cambio, ¿no? En que se pasa de la vía del conocimiento, de la vía de la acción a la vía del conocimiento. Y esto es muy importante, porque se interioriza el sacrificio, los rituales antiguos pierden valor, y esto la Gita lo dice en el capítulo 2, hay un pasaje muy famoso de la Gita que puedes leer en que critica a aquellos que solo siguen la vía del ritual, ¿no? Porque las Upanishads representan la vía del conocimiento. Y quizás la gran peculiaridad de la Gita es que la Gita representa, por un lado, la aparición de la vía devocional y, por otro lado, la síntesis de las tres grandes vías de la antigüedad india. La vía de la acción, la vía del conocimiento y la vía de la devoción. Y en la Gita esto se encuentra admirablemente sintetizado y armonizado. Porque aunque la Gita critica a aquellos que solo hacen rituales con el objetivo de alcanzar el cielo, sigue recomendando la práctica del ritual. No niega la importancia del ritual, pero la relativiza, ¿no? Y como digo, apunta a una nueva vía que en esos momentos está emergiendo en la India, que luego será importantísima en la India del segundo milenio, ¿no? O del primer milenio después de Jesucristo, que es la vía de la devoción, que como sabemos. Entonces de ahí yo pienso la importancia de este libro. Es considerada pues la Gita como una especie de Upanishad más, considerando que hay 12, Bueno, 13 o 14 sí, Upanishads. estrictamente la Gita, como sabes, la Gita es Smriti.
es tradición humana y no divina, no es Shruti. Sí. Nunca ha estado a nivel de la Shruti, es Smriti, es decir, es tradición humana y no tradición divina o revelada, ¿no? Pero, evidentemente, la Gita ha tenido una situación privilegiada, especialmente dentro del Vedanta y de todas las escuelas del Vedanta, porque es considerado uno de los 3 textos que es Prastanatraya, o textos fundacionales, Upanishads, los Brahma Sutras y la Gita. Y se le concede en general un estatus privilegiado, ¿no? Aunque ortodoxamente no es tradición revelada, sino es tradición humana. Sí, pero dada su importancia, o al menos considerada una joya de la espiritualidad, a veces suele finalizar y así termina la Upanishad del Bhagavad Gita, etc. Bueno, exactamente. Lo dice así, exactamente. Así termina la Upanishad de la Gita, ciertamente. Ciertamente, ahí tienes toda la razón, ¿no? Dejando Dice ladeado, concretamente, ¿no? Om Tat Sat iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Sambhade Sankhya Yogo Nama Dvitiya Adhyaya Samakshaha. Dice y lo trata como un Upanishad, ciertamente. bien, esta es la Gita. Ya orillamos de momento las Upanishads, que gozan de un enorme interés, al menos para mí, y espero que para todos aquellos que vean este vídeo posteriormente. ¿Cuándo se considera que surge la Gita por un lado y asimismo esos 3 aspectos que aparecen como karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga y otros muchos elementos como el Sankhya que aparece o Vedanta, pero va a depender mucho, quizá tú me lo puedas aclarar, nos lo puedas aclarar, que son múltiples las interpretaciones que se hacen de los versos contenidos en estos 18 capítulos. Y primeramente, ¿por qué surge? ¿Por qué aparece? ¿Por qué la Gita aparece en un campo de batalla que tiene poco que ver como algo espiritual? ¿A qué se debe? ¿Es una alegoría, si acaso? ¿Es algo real que sucede? ¿Está ahí para mostrarnos un poco la batalla interna por parte de los seres humanos? ¿Qué puedes indicarnos al respecto? Bueno, yo ahí diría que el campo de batalla sí que es espiritual, ¿no? Es Dharma Kshetra, Kurukshetra, ¿no? Como sabemos, esa zona de la India fue seguramente una de las zonas al inicio extremadamente sagrada, toda la zona de Kurukshetra. Pero tú lo dices muy bien, ¿no? Em, em, es un campo de batalla, pero la Gita es que el mensaje, yo pienso, más, o sea, no es gratuito todo esto, ¿no? Porque el mensaje más importante de la Gita, a mi entender, ¿no?, es de que uno puede liberarse de las ataduras mundanas sin tener que renunciar al mundo. Y eso, precisamente por eso, empieza toda la enseñanza en un campo de batalla. Porque ese campo de batalla es un campo del yoga, es un campo del Dharma. Porque es precisamente en el embate de las cosas mundanas cuando mejor se prueba la profundidad de la doctrina espiritual, ¿no? La Gita en el capítulo 3 se refiere al falso monje, ¿okay? Al falso monje, aquel que está sentado haciendo meditación, pero dentro está pensando en otras cosas. Y lo llama un hipócrita. Y lo llama con esto mityachara, es la palabra en sánscrito, que quiere decir que se comporta falsamente, es decir, un hipócrita, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la Gita llega en un momento en que dice, no nos basta, no es suficiente retirarse al bosque o retirarse a los monasterios para alcanzar la iluminación, sino que es necesario también estar en el mundo y ser capaz de esas contradicciones. Claro, es muy fácil tener la mente tranquila en un lugar tranquilo, pero es muy difícil tener la mente tranquila en el campo de batalla, en el medio de una lucha. Y yo creo que el yoga de la Gita, el Karma Yoga, es esto. Alcanzar la ecuanimidad en medio de todos los sufrimientos y todas las contradicciones de la vida cotidiana sin tener la necesidad realmente de aislarse del mundo en el que vivimos, ¿no? Por lo tanto,
la lógica de que la Gita se dé en el campo de batalla creo que encaja de lleno con su mensaje y con su propósito, que es reivindicar el samsara como un lugar para la práctica de un sadhana. Es, por lo tanto, una forma, una manera de dar a entender que el término karma, que en principio significa acción, o se refiere a los rituales contenidos en los Vedas, pero para pasar posteriormente en las Upanishads a significar más la acción llevada a cabo por el individuo, pero que va a tener sus consecuencias. Una forma de desprenderse de ese karma o de ir más allá de este samsara y alcanzar pues, el absoluto, la iluminación, bhukti, moksha o samadhi, dependiendo qué términos utilicemos y en qué contexto, se está refiriendo a esta forma de actuar sin esperar los frutos de la acción. Con la Bueno, finalidad es que sí, este es el gran descubrimiento de la Gita, ¿no? Aunque está un poco, se encuentran trazas de esto ya en la Ishavasya Upanishad, en la Shvetashvatara Upanishad, se encuentra ya. Pero es la primera vez, y de ahí su originalidad y su éxito, es la primera vez que se formula con tanta precisión y con tanto lujo de detalle el Karma Yoga. Y el Karma Yoga básicamente es actuar sin esperar el resultado de la acción. Actuar por actuar, o actuar por el sentido del deber, porque es algo que tienes que hacer, es algo que te corresponde hacer como tal. Entonces, cuando tú actúas sin esperar el fruto de la acción, realmente la acción, en lugar de ser una atadura, se convierte en una acción liberadora. Evidentemente esto es muy difícil. No nos engañemos. Nadie hace algo gratuitamente sin esperar un resultado. E incluso cuando tienes la mejor voluntad, siempre esperas algo de lo que haces, ¿no? Y por lo tanto, pero él lo dice, la verdadera renuncia es una renuncia interior, no es una renuncia externa. Bueno, inclusive la expectativa de alcanzar eso que llamamos la realización es un deseo, es una expectativa, aunque podemos denominarla como una expectativa de naturaleza sádvica que ayuda a eso que podemos asimismo denominar liberación. Exactamente. Y como tú sabes, el mismo deseo de liberación se puede constituir en un obstáculo para liberarse en un momento dado, ¿no? Ciertamente, ¿no? Pero la naturaleza, hay dos tipos de deseos, no nos engañemos, no es lo mismo desear el bien supremo que la ganancia suprema, ¿vale? En sánscrito estos dos conceptos tienen palabras diferentes, ¿de acuerdo? Uno, y la Upanishad lo dice, uno es Shreyas o Nishreyas, que es el sumum bonum, que es la liberación, y Preyas es como si digamos el bien material o el bien dual supremo. Son cosas diferentes. Una es la prosperidad en la tierra, la conducta ética, el bien, eso es una parte. Pero el deseo por el bien supremo no es un deseo, por el sumum bonum, no es un deseo de la misma naturaleza que el deseo de prosperidad, el deseo de hijos, el deseo de éxito, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante también tener, porque ese deseo de liberación, si es genuino, solo puede salir ya de un conocimiento previo y no de un deseo que nace de la falta de algo material o de algo físico, ¿no? Por lo tanto, son deseos diferentes. Sí, creo que está bien aclarar esto por tu lado, Óscar, ya que sabes muy bien que en Occidente es muy común escuchar y en el círculos, vamos a denominarlos yógicos, hay que eliminar el ego, hay que aniquilar el ego, hay que acabar con el ego, en fin, todo este tipo de cuestiones. Evidentemente, yo creo que provienen de esa lucha, esa pelea entre renunciantes y aquellos que están dentro del mundo, ¿no? Entonces, claro, si no apuntamos adecuadamente, pues Bueno, obviamente va a sí, haber infinidad de equivocaciones y de confusiones, ¿no? sin duda alguna, sin duda alguna. Y hay muchas tradiciones que no creen, Sí. que exigen que para iluminarte has de ser un monje o has de retirarte del mundo. ¿No? Hay muchas escuelas que piensan que la liberación, que el karma yoga no es suficiente para liberarse. Puede ser una preparación, pero no te lleva realmente a la liberación, ¿no? Bueno, el mismo Shankara lo cree, que el karma yoga es una forma de purificación para luego ir a lo verdaderamente profundo, que es el jnana yoga, ¿de acuerdo? Que es el yoga del conocimiento, ¿no? En lo que respecta a la Gita, ¿cuándo se considera que surge la Gita como tal? ¿Cuándo? Bueno,
Y yo ahora te pregunto a ti, ¿esta pregunta que me haces es importante? No Porque para mí, yo, pero no, porque, sí, a ver, sí, históricamente, yo te contesto ahora, ¿no? Los indios te dirán unas fechas totalmente distintas. sí, Los cierto. académicos occidentales consideran que el Mahabharata se compone entre el siglo IV antes de Jesucristo y el siglo IV después de Jesucristo. ¿De acuerdo? O sea, y esos son 800 años. La opinión más extendida entre los académicos occidentales es que la Gita se compone entre el siglo II antes de Jesucristo y el siglo II después de Jesucristo. Esta es la opinión de los académicos. ¿De acuerdo? Eso es Sí, Pero la tradición india es ahistórica. histórica, sí, Los efectivamente. indios consideran que la historia es el mito propio de Occidente, ¿no? Volvamos por un momento, aunque sea brevemente, Oscar, a las Upanishads. Hay consideradas 12, 13 o 14 Upanishads que de alguna manera tienen una enorme influencia en el pensamiento indio, fundamentalmente porque sobre este Prasthanatreya al que tú te referías con anterioridad, gozan de ese enorme prestigio a través de las interpretaciones en el mundo del Vedanta, ¿no? Y sobre todo a través de Shankaracharya. ¿Qué nos puedes decir muy brevemente de Brihadaranyaka Upanishad, Chandogya, en fin, Aitareya y, y todos los demás? Su influencia que luego tiene a posteriori en todas las corrientes de pensamiento indio e inclusive en el yoga, ¿verdad? Sí, sí, no, las Upanishads son fundamentales, ¿no? Son realmente, es una de las literaturas más bonitas del mundo, sin duda alguna. Combinan filosofía y poesía y para mí realmente son de una profundidad muy, muy difícil de superar, si es que es superable, ¿no? Realmente llegan a las fronteras del pensamiento, llegan a ese lugar, y lo dice la Upanishad, de donde la mente regresa junto con las palabras sin haberlo alcanzado, ¿no? Es el lugar más allá de lo dual, ¿no? Entonces, las Upanishads realmente, al presentar la idea de la no dualidad, yo pienso que alcanzan, como digo, la parte más elevada que podemos realmente concebir, en cierta manera, ¿no? Porque la no dualidad, y eso, las Upanishads, tienen una influencia enorme no solo en el hinduismo, sino en el budismo y en el jainismo. No podríamos entender la aparición del jainismo y la aparición del budismo sin las Upanishads más antiguas como Chandogya y Brihadaranyaka Upanishad, porque ahí realmente esa crítica que se hace del ritualismo superficial, ¿no? Ya se hace allí ya. O sea que cuando jainismo y budismo critican al ritualismo brahmánico, ellos se hacen eco de una crítica que ya ha aparecido en la misma literatura brahmánica, ¿no? Y la mayoría de muchos de estos monjes budistas eran brahmanes, igual que, ¿no? Aunque otros venían, evidentemente Buda venía de la casta guerrera más que de la brahmánica, ¿no? Pero ahí, como digo, ahí se plantea que es algo típico de la época axial, ¿no? Esa especie la época axial se preocupa mucho de buscar lo inmutable dentro de lo mutable. Y las Upanishads encuentran eso inmutable en lo mutable, hacen ese descubrimiento de que es la conciencia. Hacen el descubrimiento de la conciencia pura, conciencia sin contenido, cosa que los budistas no pueden imaginar y lo critican siempre, ¿no? La conciencia, ¿qué es la conciencia sin contenido? Para ellos la conciencia sin contenido, pues no sé cómo explicarlo, es complicado, ¿no? Sí. Pero tú imagínate, sería el fulgor de tus pensamientos, el fulgor puro de los pensamientos, sin el contenido material de los mismos. ¿Qué es el contenido del material? Pues bueno, ahora yo estoy pensando en ti, porque te veo, ¿no? Y pienso en ti, pienso en lo que tengo en la pantalla del ordenador. Entonces, todo eso sería el contenido. Pero la conciencia sería la luz pura que hace posible ese contenido, ¿de acuerdo? Y esa luz pura, yo siempre lo digo, ¿no? La luz viene de dentro. Esa luz está siempre encendida, eso lo dicen las Upanishads también. Es una luz que no se apaga nunca y no se apaga ni siquiera cuando estás en sueño profundo. No se apaga ni cuando estás en estado de coma. Y ahora eso la ciencia lo está validando, que cuando estás en coma se sigue produciendo una serie
de percepciones, ¿no? Shankara, en su comentario, creo que es a la Brihadaranyaka Upanishad, lo dice de una forma muy bonita, ¿no? Dice, qué paradoja, que cada día el hombre, cuando duerme en sueños, ve la luz del Atman y no se da cuenta de ello, ¿no? O sea, qué paradoja que incluso cuando estamos en la oscuridad de nuestra habitación, tenemos luz dentro. O sea que... La luz no viene de fuera, o sea, la luz de la conciencia la percibimos cuando estamos soñando, con un contenido también. El contenido viene determinado por las impresiones latentes, ¿de acuerdo? Pero ese fulgor de los sueños no viene de una luz física, viene de una luz psicológica, una luz interna, ¿no? Y eso Shankara lo utiliza como demostración de la luminosidad del Atman. Entonces, volviendo a las Upanishads hacen una palabra muy de moda hoy en día, una deconstrucción. Hacen una doble deconstrucción, de construcción del cosmos y de construcción del individuo, ¿no? Tú al individuo le quitas, yo no soy el cuerpo, ¿de acuerdo? ¿No? Si pierdo una pierna, sigo siendo yo, sin una pierna, ¿no? O si pierdo, y yo no soy tampoco los sentidos, porque aunque esté mudo, sigo siendo yo, o esté sordo, sigo siendo yo, ¿no? Y yo tampoco, y entonces van haciendo este ejercicio, que es un ejercicio de meditación, y yo no soy sentimientos, Sí, porque neti, neti, yo no neti, soy, ¿eh? sería neti, neti, la negación de aquello que no... Exactamente. Y esto en las Upanishads van haciendo yo no soy mis percepciones, porque las puedo contemplar, yo no soy ni siquiera mis sentimientos, porque yo puedo ver mis sentimientos. O sea, yo siempre puedo dar un paso atrás y ver lo que pasa en mi mente. Entonces, si yo puedo ver lo que pasa de una forma objetiva, lo que pasa en mi mente, quiere decir que eso no soy yo. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo ver que estoy enfadado, que estoy encolerizado, yo puedo ver mis ideas, yo pienso esto, yo pienso lo otro. Y entonces llegan a la conclusión de lo que es la verdadera identidad del ser humano, es esa capacidad de conocimiento pura que tenemos, que se aplica de mil maneras. Se aplica cuando estás durmiendo, se aplica cuando estás despierto, se aplica cuando conoces algo ciertamente, ¿no? Esto es un cántaro y es un cántaro, pero se aplica también cuando ves algo erróneamente. ¿Eh? Esto es una serpiente cuando en realidad es una cuerda, ¿no? Pero la serpiente, aunque es falsa, como percepción es real. Y esto lo dice Shankara. Incluso los sueños tienen una parte de realidad, porque son perceptibles. Y esto Shankara lo dice. ¿Eh? Cuando tú despiertas, vale, el agua que te has bebido cuando te soñabas no te ha saciado la sed, pero tú recuerdas que has bebido agua. Y por lo tanto, esa agua como un espejismo, como un sueño es real como sueño. Entonces, ellos van deconstruyendo y llegan a la conclusión que lo único inmutable que no cambia es la facultad, la capacidad de conocer, ¿eh? Que ellos llaman Chaitanya o Purusha o Chit de maneras diferentes. La mente sí que cambia, porque la mente es material. Y entonces acaban diciendo, y tú eres eso, esa esencia. Hacen lo mismo en la Brihad, que es en la Brihad además, hay una reducción de los 33 dioses a un solo dios. Y y esos 33 dioses en la mentalidad de la época son potencias elementales, ¿no? O sea, están los diferentes dioses, el sol, la luna. Y entonces hace esta reducción de los 33 dioses a un solo dios, por un lado, y ese solo dios es la conciencia, una vez más, es la capacidad de conocer, y por otro lado se hace esa misma reducción a nivel individual. ¿Entiendes? Entonces, a nivel global, a nivel macrocósmico, esa reducción de la conciencia pura es el Brahman, que es el origen de todo. Y a nivel microcósmico, esa reducción de todo nuestro aparato físico, psicológico, se convierte en el conocimiento que mora en nuestro interior y que ese conocimiento, esa capacidad de conocer que mora en nuestro interior, que es el Atman, es idéntica al Brahman. Ese paso genial, esa ecuación realmente que rompe con los esquemas de todo tipo de diferencia y diversidad, es lo que efectúa los Upanishads, es propio del pensamiento axial y es el gran cambio, ¿no? que tenemos y que prepara el terreno para la construcción budista del sunyata. Porque esa construcción de cierta manera ya se ha hecho, de una manera diferente, ¿eh?
y con conclusiones aparentemente diferentes. Pero ya se ha hecho en los Upanishads. De ahí la gran importancia de los Upanishads. Por lo tanto, la mente no es inteligente en sí misma por sí misma, sino que expresa o refleja la inteligencia del Atman o del Brahman. Exactamente, la mente es material, la mente no es ni consciente. Esto nos cuesta mucho entender a nosotros. La Sí, mente no es sabes, consciente, claro, es simplemente material. en Y tu libro, brilla con la luz reflejada de la conciencia, pero no brilla con luz propia. claro, No es una estrella, es un planeta, ¿no? Voy a decirlo de alguna manera. sí, sí. Precisamente en tu libro, los Yoga Sutras, también tocas el tema del materialismo occidental, es decir, qué es la mente, el problema mente, cerebro, conciencia. Y sabes que hay un enorme debate hoy en día en el campo de la neurociencia y por lo tanto, bueno, ahí se apunta a un monismo, se apunta a que todo es un epifenómeno del cerebro, una creación de un elemento material que es el cerebro, y de ahí surge la conciencia o la consciencia. Pero claro, como tú bien has expresado, el pensamiento indio se aleja bastante de esta manera de pensar, ¿no? Si te parece, por un momento nos podemos acercar a este libro maravilloso que tú haces comentarios al respecto, que no es otro que los Yoga Sutras de Patanjali o los aforismos de Patanjali. En esa expresión, en ese segundo aforismo, Sutra Chitta Vritti Nirodha, ahí es donde el yoga clásico surge, aparece y ya no hay más que decir. Es como un círculo que establecemos aquí. El inicio y el final viene a ser el mismo, ¿no? En estos 195 sutras, ¿qué puedes decir tú con respecto a los Patanjala Yoga Shastra, este maravilloso texto que hoy en día en Occidente goza también de un enorme prestigio y en todos los cursos de formación se estudian, pero también aquí nos encontramos con algún pequeño problema que viene a ser los Vashyas y depende de donde mires, si Vyasa, si Vachaspati Misra, si el King Boya, el rey Boya, etcétera, ¿no? Y sabes que hoy en día también existe la idea que ha sido el mismo Patanjali quien a través de Philip Mass, un experto en estos... Sí, yo no lo creo, yo no lo creo. Estoy bastante en contra de esta ¿Qué idea por un te motivo parece? muy simple, porque hay muchos sutras en los que Vyasa parece ser que no la acierta, ¿sabes? Que él mismo está interpretando y se ve claramente, ¿no? Se ve claramente que está interpretando. Entonces yo dudo mucho de que Patanjali y Vyasa sean la misma. Hay diferencias también. Yo creo que Patanjali es más antiguo que Vyasa. Vyasa escribe ya después. Creo que Patanjali no tiene una disputa con el budismo. Vyasa sí la tiene, ¿no? Y la Ajá. tienes. Y esto yo tiendo a pensar como Dasgupta, el gran filósofo indio, que el capítulo cuarto no es de Patanjali, es de otro autor, aunque tampoco creo que sea de Vyasa, ¿no? Y que el Yoga Sutra original son los tres primeros, ¿no? Porque el capítulo... Y es en el capítulo cuarto en donde la mayor parte de argumentos respecto a la identidad con Vyasa ahí cobran fuerza, y también a su disputa con los budistas, ¿no? El capítulo cuarto, realmente, si tú lees los tres primeros capítulos, el libro está completo. Capítulo cuarto parecen notas y anotaciones a los otros tres capítulos, y va aclarando cosas que en los capítulos anteriores no ha sentido la necesidad de aclarar, lo cual indica ya ¿Hay que connotaciones posiblemente... budistas dentro de los sutras? ¿Cómo? ¿Hay connotaciones budistas? Muchísimas, 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 hay muchísimas, ¿no? De hecho, y esto está muy estudiado, de hecho hay sutras que son casi fotocopias o sea, de textos palis, ¿no? Hay mucha influencia. Yo pienso, la mayor parte de los académicos piensan que es de Vasubandhu, que es posterior, ¿no? Que es del Siglo budismo, sexto, quinto, sexto, me parece, ¿no? que es del budismo sánscrito, pero creo que Patanjali bebe directamente de las fuentes palis, ¿no? No nos debería extrañar, eso es normal.
Yo creo que bebe de las fuentes Palis muchísimo, y muchos sutras no se entienden cuando lees el comentario de Vyasa, muchos no, algunos, pero hay algunos muy... Y en cambio, si los lees a la luz de las fuentes budistas, se entienden fácilmente. Por eso digo que, por eso digo que Vyasa en muchos lugares yo creo que malinterpreta a Patanjali, ¿no? Y entonces no puede ser el mismo autor. Yo ahí discrepo, ¿no?, de los que piensan que es el mismo autor. ¿Qué tienes que decirnos, Óscar, con respecto al yoga? El yoga, bueno, tiene una enorme influencia hoy en día, pero creo que está, por otro lado, asociado pues precisamente a aspectos de los sutras, Yoga Sutras de Patanjali, al Vedanta de Shankaracharya y la enorme influencia, evidentemente, por parte de Swami Vivekananda, ¿no?, que ha tenido una enorme Muchísimo, influencia en muchísimo. el pensamiento Bueno, occidental. tú ya sabes, ¿no?, un poco, y has entrevistado aquí a personajes ilustres sobre la historia del yogi, ¿no?, como Singh, que realmente el yoga actual, tal como se practica, tiene poco que ver con el de Patanjali, ¿no? Y a mí me maravilla, me parece realmente extraordinario, y pienso que es muy positivo que las escuelas de yoga actuales, a pesar de que el yoga actual es muy distinto del yoga de Patanjali, sigan tomando a Patanjali como referencia. Eso me parece extraordinariamente beneficioso para todo el mundo, la verdad. Porque aunque el yoga postural, como se dice ahora, ¿no?, es un yoga moderno que se configura a principios del siglo XX, ¿no?, y eso está todo muy bien estudiado en el libro, en el libro de Singleton, de Mark, ¿no? Y Ha creo que está estado muy con bien nosotros demostrado. precisamente este fin de semana aquí en Vigo, ¿sí? Exactamente, eso está muy bien estudiado y me parece admirable, ¿no?, todo lo que él... El hecho de que se remita todos los yogas actuales a Patanjali, yo creo que le da solidez y le da base. Por lo menos crea un horizonte de legitimidad en la que las escuelas actuales pues, buscan esa legitimidad en el texto raíz que es los Yoga Sutras de Patanjali. Y eso es muy bueno. Eso es muy Claro, bueno porque amplía la dimensión y la profundidad de las pero escuelas sin actuales embargo, de yoga y es como un cordón umbilical que las hace que se aten realmente al inicio de la tradición yógica en Patanjali, ¿no? Y eso me parece muy interesante, ¿no? Patanjali, cuando habla de asana, se refiere al asiento que no es otro que el de meditación, estira Mm, asana. sí, sí, Y sí. yo creo que es, corrígeme si me equivoco, que Vyasa posteriormente hace alusión a la asana y aparecen unas cuantas posturas, digamos, Bueno, claro, Patanjali en el asana se refiere stira sukham asanam, dice la postura debe ser cómoda y confortable, ¿no? Stira sukham, cómoda y confortable. No, perdón, cómoda y estable, cómoda y confortable. sí, estable, sí. Cómoda sería sukha y estable sería stira, fija, ¿no? Porque está claro que lo que... no dice nada más, utiliza el singular, que eso no quiere decir que él no tuviese... Que utilice el singular en sánscrito, ¿no? Eso no quiere decir que él no pudiese pensar en varias posturas. Cuidado ahí, ¿eh? Porque el singular se utiliza en sánscrito para detonar porque denota el género, ¿no? O sea, la postura como género, la postura yógica, ¿entiendes? Y podría incluir a más posturas, ¿no? O sea, estrictamente. Ahora, él no habla de más posturas. Claro, Y Vyasa, y creo que incluye ya 11 posturas diferentes, ¿no? porque la versión moderna de la asana no es otra cosa que en la neurociencia contemplativa le denominan algo así como la postura de la felicidad, el asiento de la felicidad, ¿no? Dando a entender que si tú te sientas ahí y practicas meditación o lo que fuere, te va a trasladar a otra forma de sentir. O ¿Pero esto quién lo dice? en la neurociencia contemplativa se utiliza mucho ese término, ¿sí? Dentro de las prácticas meditativas actuales, ¿no? Bueno, es un término moderno, ya que hoy en No, día... pero tú me preguntas, a ver, yo creo que el yoga es muy antiguo, es anterior a Patanjali, eso mismo, o sea, el yoga es realmente antiquísimo, ¿no? Y yo creo que el origen de las posturas tiene que ver
con las posturas que hacían los ascetas cuando querían conseguir una serie de poderes sobrenaturales. Tú encuentras constantemente la descripción de ascetas que, por ejemplo, se estaban con un brazo o con Y un hacían pie tapas. levantado. Sí. Claro, Hacían tapas, sí. tapas, una forma de tapasia, una forma de hacer... y entonces, a partir de ahí, yo creo que viene la idea de que la ejecución de una postura confiere concentración mental y confiere una gran fuerza mental, ¿no? Pero recordemos esto, el mismo Vyasa dice, al acabar el capítulo primero, ¿no? En el capítulo primero del Yoga Sutra se habla del Samadhi, ¿no? Y dice, para aquel que tiene su mente ya concentrada, Samahita Chitta, utiliza, no es necesario hacer el Kriya Yoga, que es lo que se va a hablar a partir del capítulo segundo, y donde se introduce ya el asana. Por lo tanto, toda la cuestión de los asanas es simplemente una técnica para apaciguar la mente, para hacer el chitta prasada, ¿no? Como dicen ya en el primer capítulo, ¿no? Esto es simplemente porque con una mente agitada es imposible cualquier tipo de conocimiento. Y hasta que la mente no tiene un cierto grado de placidez, no es posible realmente hacer meditación y sacar los frutos de lo que sería un yoga más del conocimiento. ¿Qué es el yoga original de Patanjali? Es un yoga del conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces eso no es posible sin aquietar la mente. Y para aquietar la mente, el uso de asanas es perfecto, porque ayuda ¿Cuál es la muchísimo. influencia, Oscar, del Sankhya en Raya Yoga? Bueno, eso lo denominó así, creo recordar que fue Vivekananda, ¿no? Pero en los Yoga Sutras, ¿cuál es la influencia que el Sankhya? Bueno, a ver, tenemos que entender que hay 6 sistemas clásicos de filosofía india y el yoga es uno de esos 6 sistemas, ¿de acuerdo? Y estos 6 sistemas aparecen en parejas. Por un lado, el Vedanta y la Mimamsa. Por otro lado, el Sankhya y el Yoga. El Yoga, su metafísica y su ontología, es decir, su descripción del mundo, de las categorías, está sacada del Sankhya. Y es típicamente Sankhya, aunque con pequeñas variaciones. Pero es típicamente Sankhya y por lo tanto podemos decir con toda tranquilidad que el yoga de Patanjali es dualista, cree en la existencia de 2 cosas. Por un lado, la conciencia pura, que es el Purusha, en forma de mónadas infinitas a lo Leibniz, y por el otro lado, la materia, que existe independientemente de la conciencia. Existe para que la conciencia la contemple, ¿de acuerdo? Existe para la conciencia, pero existe de forma independiente de la conciencia. Por eso el yoga, por mucho que digan incluso los maestros, en Patanjali nunca es unión. Si abrimos un libro de yoga de Patanjali y encontramos que el comentarista dice, oh, para que Patanjali y yoga era unión, debemos empezar a sospechar que hay algo que no está bien. Sí. Y lo veremos en muchos sitios. ¿Cómo definirías tú, pues, yoga, el término yoga? Yoga es método, yoga es camino, yoga es vía. Ese es el significado. Yoga tiene muchos significados. Yoga es aplicación, yoga tiene un montón de significados. Yoga significa magia también. Pero no unión, no unión. También significa unión, pero no también significa unión, pero no en el contexto del yoga de Patanjali. Y eso es algo... Unión significa en el contexto de un yoga más vedántico. Más vedántico, sí. Cuando uno aspira a la unión del Atman con el Brahman. ¿De acuerdo? Incluso en un contexto más cristiano, en el que el yoga es la unión mística con la divinidad. Esto, ¿no? Y lo contarás una y otra vez constantemente, ¿no? Y tú lo Pero expresas. decir que el yoga, que para Patanjali el yoga es unión, es un anacronismo. Es un anacronismo. Nunca lo hubiese dicho él. ¿Sabes? Sí. Aunque, y lo dicen grandes maestros, pero Me ha lo dicen de una forma anacrónica y no histórica. encantado este artículo tuyo sobre San Juan de la Cruz y los Yoga Sutras de Patanjali. Realmente interesante, por otro lado. Vamos terminando, Oscar, pero no sin preguntarte con respecto al tantrismo, en el que el Hatha Yoga se fundamenta y aspectos del Hatha Yoga. Tú sabes que han terminado hace poco en la Universidad en SOAS el proyecto Hatha Yoga, que ha durado 5 años y han hecho traducciones de textos
de Hatha Yoga sánscrito desde el siglo XI, ¿sí? Entre ellos está precisamente Mark Singleton, Benji Mallinson, Jason Birch, en fin. Sí, 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 es un gran proyecto, lo conozco, lo conozco. Sí, sí, bueno, lo han finalizado de momento, esos 5 años que tenía, y ahora van a empezar a publicar todos estos libros. Y sabemos que hay la vertiente del yoga moderno que básicamente lo sitúan en Swami Kuvalayananda hacia el año 18 del siglo pasado, la gran influencia que ha tenido Swami Shivananda y Krishnamacharya con todos sus discípulos, ¿no? De ahí el famoso yoga postural moderno. Pero si vamos un poquito a la época del tantrismo, ¿qué me dices del despertar de la Kundalini, la purificación de los nadis, lo que habla Hatha Yoga Pradipika fundamentalmente, ¿no? Chakras, en fin, que todo esto también forma parte hoy en día de nuestra sociedad en el yoga y que se elabora de una forma pues muy moderna y nada que ver con lo tradicional. Bueno, a ver, pero Ustedes esto, saben bien. sí, todo esto de la Kundalini, de los chakras, pues se desarrolla realmente a partir del siglo VIII, noveno, después de Jesucristo, ¿no? Según la información. Y evidentemente lo que hace el Tantra es, en cierta manera, dibujar aún con más detalle lo que empezaron los Upanishads y continuó el Vedanta, y es decir, dibujar con más detalle el mapa de nuestro cuerpo sutil. Esto es muy importante. Una pregunta, perdona, siento curiosidad aquí. El cuerpo sutil, el Taittiriya Upanishad, creo recordar, habla de las 5 cosas, 5 cuerpos o 5 envolturas. ¿Esto ha sido trasladado ahí, ha sido tomado, captado dentro del tantrismo cuando se habla del cuerpo astral, cuerpo físico, cuerpo causal? ¿Tiene, Es una buena pregunta, es una buena pregunta, y yo aquí no te sabría ahora contestar con toda la propiedad que merece la respuesta, por mi propia ignorancia, lo digo sinceramente, ¿no? pero sí ha habido Porque una influencia posteriori en cuanto a, por parte de los Upanishads sobre textos que surgen a posteriori y muchos de los aspectos han sí, sido tomados sí, previo, sí, sí, con sin duda anterioridad. alguna, pero recuerda que el Tantra también reclama su origen en escrituras diferentes de las védicas, en los ágamas, Sí. y eso son fuentes distintas de las Upanishads, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante, ¿no? Pero es evidentemente que toma, lo que hace el Tantra realmente es refinar la idea del cuerpo sutil, que es la idea del cuerpo sutil es muy importante, la elabora. Y tú ves, si tú cuando por ejemplo estudias el shivaísmo de Cachemira, el tantrismo de Cachemira, ves que adopta las categorías del Sankhya, que son muy importantes, pero lo único que hace sobre esas categorías las expande. ¿Eh? Crea, o sea, esas categorías las hace todas, inserta una serie de categorías propias aún más sutiles que las anteriores, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que el tantra hace un poco, llega a la conclusión, sacraliza el cuerpo, a diferencia del Vedanta, ¿no? Que más bien lo niega y lo aparta, y sacraliza la impureza, juega con la impureza, ¿no? Todo aquello que era impuro, la sangre, el semen, los líquidos corporales, eran impuros para la tradición ortodoxa hindú, para el Vedanta y otras, incluso para el budismo. El Tantra recoge todo eso y lo sacraliza. Si es un nuevo desarrollo, ¿no? Si para liberarte tú necesitabas renunciar al deseo, el Tantra recoge la energía del deseo y le gira la dirección y utiliza esa energía del deseo para la liberación. Y todas las energías contenidas en el cuerpo y en la mente para que haya una Claro, transformación, una claro, especie claro. de Entonces, alquimia, ¿no? exactamente. Entonces, todos los líquidos, sean físicos o sean sutiles, sean hechos con materia tosca o materia sutil, se divinizan en el Tantra. Y la geografía corporal se convierte en una geografía sagrada por la cual has de transitar. La Kundalini, en el fondo, pues no deja de ser la antigua energía sutil que los Upanishads llaman Taijasa, que es una energía, es la energía ígnea, es una energía luminosa, ¿no? Y esa energía, pues, ellos la reconocen como una energía en forma de serpiente que cuando se purifica te lleva a la liberación. Y si el Kundalini se desata, y eso pasa muy a menudo también,
Si de repente la Kundalini se desata sin estar purificada y tiene una ascensión, eso provoca la locura en la persona que experimenta ese estado, ¿no? Una Kundalini descontrolada implica un comportamiento totalmente demencial por parte de la persona. No, siempre se ha dicho que la locura tiene algo de sagrado, precisamente porque la locura, esa energía, cuando tú no la puedes contener, por eso es tan importante el yoga. Y a veces pensamos que el sexo tántrico es gozar, ¿no? El sexo tántrico es el que exige, y esto lo dicen él, ¿no? Es el que exige un mayor grado de control. Porque tú tienes que estar observando, observando tu propio orgasmo, por decirlo, y sin caer presa de él, ¿no? En fin, este es un tema muy complejo, ¿no? Que a veces se entiende de forma diferente. La También asesoría decir que sagrada. el tantrismo, igual que el yoga, y el yoga tiene se hace por dos motivos distintos. Uno, para obtener el conocimiento, y otro para obtener poder y placeres, que es diferente. Entonces, No, la tradición india nunca niega, en ese sentido es muy inclusiva. Y tú puedes encontrar practicantes de Tantra, los encuentras ya en los textos clásicos, que están practicando Tantra no para iluminarse, sino para alcanzar mucho poder y tener control pues, sobre los placeres mundanos o poder material sobre el resto de la gente, ¿no? Entonces, a ver, estos dos objetivos están ahí. sí. Para el sector más ortodoxo, evidentemente, la liberación es el objetivo legítimo, igual que para Patanjali, ¿no? Y practicar yoga o practicar tantra para acumular placeres y poder, pues en última instancia es muy peligroso y realmente es un obstáculo para la práctica espiritual. Patanjali lo dice esto en más de una ocasión. Bueno, con estas extraordinarias lecciones sobre el pensamiento indio en general, vamos, yo estaría aquí todo el día. Sé que el tiempo se nos va agotando, pero sí que me gustaría terminar, Oscar, si es posible, una historia que puedas contarnos y que las historias sabemos que ilustran perfectamente unas enseñanzas profundas y solemos terminar con una breve meditación, una, digamos, meditación guiada del orden que sea, del aspecto que sea, porque esto hará que aquellas personas que nos ven luego, a posteriori, puedan apagar el vídeo, la computadora, el ordenador y sentarse a interiorizar un poquito, que es lo que hablamos de Plotino en principio, entra en tu interior y mira, ¿no? Mira lo que hay dentro. Yo creo que era Tagore quien decía: Occidente es como tener los ojos abiertos para lo que hay que ver en el exterior, y la India es como cerrarlos para ver lo que hay en nuestro interior, ¿no? Yo creo que la Yo combinación añadiría de ahí ambos, occidente moderno, porque el occidente anterior al Renacimiento no era así, era muy diferente, ¿no? era diferente, sí. Era diferente. Incluso el occidente romano, griego o medieval era diferente al occidente nuevo, ¿no? El occidente ha tomado una vía, la vía de la modernidad es una vía única, original en sí misma, ¿no? Y muy diferente de todas las otras, ¿no? Yo propongo, Oscar, que de alguna forma, para poder beneficiarnos de tu sabiduría, sería ideal que desde la India, aunque fuese brevemente, nos dieses un curso muy breve sobre o los Yoga Sutras o la Bhagavad Gita o lo que fuere en un futuro, cuando fuese el Mm. momento propicio. Si te parece, nos cuentas una pequeña historia que pueda Bueno, yo te surgir. cuento una historia, ¿Sí? sí, ¿Sí? bueno, una historia. Me acuerdo que esto pasó en Benavés hace muchos años, ¿no? Em, Me acuerdo que íbamos en rickshaw y, y delante nuestro había un cadáver, ¿no? Llevaban un cadáver al crematorio, al quemarlo, ¿no? Lo llevaban ahí envuelto en una tela y era verano y hacía mucha peste, ¿no? O sea, era estar en la calle y el rickshaw era incapaz de avanzar, el vehículo que teníamos delante, ¿no? Que llevaba el cadáver, y claro, el hedor era realmente muy desagradable, olor a muerto, ¿no? Entonces yo le pedí que parase, ¿no? Para dejarlo pasar y a ver si me conseguía desprender de ese olor, ¿no? que sentía, ¿no? Él paró, ¿no?
y nos quedamos ahí, ¿no? Pero no conseguí desprenderme del olor. El olor continuó en mí, el olor a muerte, ¿no? Y el olor continuó durante un buen rato y esa sensación de repente me dio la imagen, ¿no?, de que la distancia a la que yo estaba de la muerte en relación al cadáver que estaba delante era la misma que había entre una persona que está en la cola de un cine y la persona que está sacando la entrada. Me sentí de repente como si estuviese haciendo cola para sacar una entrada en un cine. Esto fueron cosas que no... Entonces percibí con una intensidad muy fuerte que la distancia que me separaba de ese cadáver era la distancia que separaba al último de la cola al primero de la cola, ¿sabes? Y eso fue como una experiencia que me conmovió mucho, ¿no? Y que todavía a veces ahora tengo esa sensación, ¿no?, de que estoy en la cola y que solo Estamos, estoy esperando antes a estamos llegar. todos, estamos Estamos todos todos, en la evidentemente. cola. Y eso es una sensación que yo vivo como liberadora. Así, Sí, porque relativiza los problemas de esta vida. cierto. Eso es. Tuve una sensación parecida en Tailandia hace también muchos años, en un monasterio budista, en la que exhibían, en el monasterio budista, exhibían en un feto en formol y al lado un esqueleto humano. Y eso era motivo de reflexión, ¿no? O sea, nuestro viaje desde el feto hasta el esqueleto, ¿no? La meditación Es una meditación muy budista, sabemos que eso es lo transitorio de la vida, claro. transitorio, ¿no? Sí. Entonces, no sé, para mí fue un momento muy, muy, muy importante, ¿no? Aunque más importante fue cuando tuve Reflexivo. Bueno, si quieres guiarnos muy breve, sí. Y si dime, quieres, dime. sí. Lo que importante, ibas a decir algo, por favor, termínala. No, y si quieres algún tipo de meditación, Sí, sí, la que tú consideres adecuada a estos momentos. yo diría, voy a recitar un verso sánscrito y Bien, aconsejo que la gente que lo oiga lo recite también, intente recitarlo. sí. Lo voy a hacer lentamente como ejercicio. Entonces lo único que le pido como ejercicio de meditación es que lo escuchen, cierren los ojos e intenten repetir lo que yo digo sin buscar el texto, solo oyendo el sonido. Es muy importante no leer. Volvemos a lo que es muy importante, no leer, sino solo escuchar. Si lo leen, lo harán mal. Si solo escuchan, lo harán bien. Eso es lo que me gustaría. Bueno, vamos a decir pues el shloka. Tasmata sakta satatam. Tasmata sakta satatam. Espera un momento, ¿eh? Espera un segundo porque tengo una distracción aquí y no puedo ahora. Espera un segundo. Volvamos. Tasmata sakta satatam. Karyam karma samachara. Tasmata sakta satatam. Karyam karma samachara. Tasmata sakta satatam. Karyam karma samachara. Asakta hyacharan karma. Paramapnoti purushaha. Asakto hyacharam karma. Paramapnoti purushaha. Asakto hyacharam karma. Paramapnoti purushaha. Pues La con vuelvo esto, a recitar toda entera, porque aquí la he roto en fragmentos, ¿no? Para que la gente pueda repetir por trozos, ¿no? El shloka entero sería Tasmata sakta satatam karyam karma samachara asakto hyacharam karma paramapnoti purushaha.
Bien, después de Venga, esta perfecto. recitación, Oye, digo que después de esta recitación de en sánscrito tan puro y perfecto como tú lo hablas, nos quedan muchas cosas ahí, evidentemente, sobre el poder de la palabra, de los mantras, su vibración, su repetición y sobre todo me gustaría terminar con el mantra Om. El sentido, el significado, la recitación, su importancia, su vibración. ¿Qué puedes decirnos? bueno, aquí recomiendo leer a Mandukya Upanishad, donde explica claramente el simbolismo del Om. ¿Eh? Y en el simbolismo del Om encontramos el universo entero. ¿Vale? Eso para empezar. Encontramos también todos los estados de conciencia, la Upanishad lo explica muy bien, pero para que por ejemplo, A es la primera letra del alfabeto, ¿de acuerdo? Y el sonido nasal es realmente el sonido que transitorio entre las vocales y las consonantes, ¿de acuerdo? Se llama anusvara, ¿no? Es un sonido, nasalización, ¿no? Es una nasalización. Entonces, desde la A hasta la anusvara está todo el universo entero comprendido, ¿no? Y es muy importante porque cuando decimos Om, sirve para todas las cosas, sirve como símbolo de la conciencia, del estado más elevado, y por lo tanto Om tiene esta particularidad que representa tanto la unidad como la diversidad, o la diversidad englobada en la unidad. Y ahí es importante, también es el sonido primordial, creador del universo, también se puede interpretar de tantas maneras, ¿no? Como símbolo de los 4 estados del ser humano y también como fuente creadora del mundo, la creación a través del sonido, de la A, y luego surge todo el universo de sentido, y también como el punto de disolución en donde todo se va a disolver. Pero fonéticamente es muy interesante porque indica el mundo vocálico y el mundo consonántico en una sola sílaba. Lo reúne todo. Es decir, el mundo vocálico es el mundo del espíritu y el mundo consonántico es el mundo de la materia. Cuando espíritu y materia están unidos, entonces se produce la creación del mundo. Entonces, el simbolismo es muy complejo y muy profundo, ¿no? Y se puede ver desde muchos ángulos y por lo tanto, pero sí que en Om tenemos para ellos lo que sería realmente el akshara, ¿no? O el fonema perfecto. Que akshara también quiere decir el fonema perfecto e indestructible está en Om, la esencia de todo el sonido y de todas las lenguas. Estas son lecciones realmente de extraordinario valor para todos aquellos que tenemos el placer, en este caso, de escuchar a Óscar Pujol, gran sanscritólogo, el más grande indólogo del mundo de habla hispana, y yo incluso diría a nivel mundial, porque a veces prestamos mucha atención al mundo anglófono y nos estamos olvidando de verdaderas luminarias, conocedores, pensadores en nuestro propio país. Óscar, mi agradecimiento más profundo por estos momentos inigualables en esta conversación que hemos mantenido en el día de hoy, y estoy seguro que va a arrojar mucha luz y mucha claridad ante aquellas personas interesadas en estos temas que son fascinantes y por otro lado, yo diría que imprescindibles en nuestros días, como creo que Schopenhauer hablaba en su momento con respecto a las Upanishads y la filosofía de la India y el sánscrito. Todo mi reconocimiento y realmente toda mi gratitud por estos impagables momentos, Óscar. Muchas gracias, un placer. Todo lo mejor.